queridos alumnos. En esta oportunidad, por medio de esta videoconferencia grabada, el tema que vamos a tratar y que nos corresponde es la relación entre economía y derecho. Este tema se encuentra ubicado dentro del capítulo 1, pero no obstante, los interrogantes, las reflexiones que hagamos a lo largo de los diferentes enfoques que vamos a ir hablando del tema, no solo tienen que ver con el capítulo 1, sino que lo vamos a hacer en diversas oportunidades a lo largo de varios temas que vamos a desarrollar en todo el programa de la materia. Y la colocación de esta temática a tratar en el capítulo 1 tiene su razón de ser, y es principalmente el por qué estudiamos economía dentro de una formación para abogados. Y esto tiene muchas explicaciones que vamos a ir dándolas a lo largo de toda esta temática. En primer lugar, hay que aclarar que tanto la economía como el derecho constituyen aspectos de la realidad social, de una misma realidad social, son como diferentes caras de una misma realidad social, por lo cual hacer un análisis de esta vinculación es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta de por qué estudiamos esta vinculación tiene que ver porque muchos hechos jurídicos que ustedes van a estudiar en las distintas ramas del derecho son al mismo tiempo hechos económicos. Recordemos que el hecho económico es el objeto de estudio de la economía y tiene que ver con esta actividad desarrollada por el hombre a los fines de satisfacer sus necesidades con recursos que son escasos para producir esos bienes y servicios con destino a sus explotaciones. En el medio de ese contexto, el derecho estudia también en diferentes enfoques estas relaciones económicas en sí mismas. Por ejemplo, cuando ustedes estudian un contrato de locación, un contrato de las formas de adquirir la propiedad, cuando ustedes estudian en el derecho penal, por ejemplo, lo que es el delito de robo, son todas hechos jurídicos que al mismo tiempo constituyen hechos económicos. Pero el gran interrogante que vamos a tener al respecto es cuál es la relación entre estas dos ramas o entre estos dos aspectos de la realidad social. Y esto viene dado por un intento en muchas oportunidades de subordinar el derecho a la economía. O muchas veces plantear la situación que derecho y economía son dos cosas que van por caminos separados. Es claro, es importante destacar que estamos hablando de dos ciencias que tienen por objeto de estudio aspectos diferentes, con metodologías de enfocar al objeto de estudio totalmente diferentes. Pero no obstante, hay un punto de contacto entre el derecho y la economía que está dado por ser aspectos de una realidad social. Y allí, tal vez este punto de contacto sea el más importante. ¿Por qué? Porque el derecho existe como tal por la existencia misma de la sociedad. El derecho tiene su razón de ser a partir de la existencia de la sociedad, del hombre como un ser social. Y en virtud de eso, como la economía, las relaciones económicas o el hecho económico se genera dentro de la sociedad, el derecho va a tener que de alguna manera regular a la economía y no simplemente manejarse por otros carriles. Dicho estas observaciones que explican un poco el por qué estudiamos economía dentro de una carrera de abogacía, es importante reconocer cuál es la importancia de esta relación o hacia dónde podemos analizar este tema. El gran interrogante es saber en la realidad que vivimos, si es que la economía está por encima del derecho o si son dos ramas que caminan por distintos carriles al respecto. Vamos a ver que de acuerdo a donde nos ubiquemos, si nos ubicamos dentro de lo que sería las ciencias económicas, obviamente que las ciencias económicas van a plantear en sus discursos, en sus argumentaciones, que la economía se maneja por sí misma con leyes propias, mientras que si nos ubicamos desde las ciencias jurídicas, vamos a plantear la existencia del derecho por encima de la economía. Esta subordinación del derecho a la economía, como si fuera la economía superior al derecho,
es una situación que no solamente la vamos a ver hoy en día, no es un debate que es actual, sino es un debate que se viene transitando hace ya un tiempo. Y en esto han contribuido desde la economía el enfoque de lo que es el pensamiento liberal y también el pensamiento marxista, y desde el derecho también ha contribuido lo que es el formalismo o positivismo del derecho sobre la base del pensamiento de Kelsen. Es cierto, si nosotros, por ejemplo, tomamos una obra de un autor de la economía que estudiamos en la materia como Eulogio Iturrioz, el autor plantea de que el derecho sería como un recipiente y el contenido de ese recipiente son las relaciones económicas, o sea, la economía es el contenido y el derecho simplemente es un recipiente. Con lo cual, así expresado esto, nos da como manifiesto de una cierta subordinación del derecho a la economía. Cuando nosotros empezamos a estudiar el capítulo 1, vimos que la economía, uno de los principios de la economía está basado en la necesidad o la utilidad, principios que desde el minuto 1 de que se formula a la economía como ciencia de la escuela clásica, seguida por los pensadores de la escuela clásica, Adam Smith y Ricardo, fueron los primeros que plantearon que los móviles del hombre en el hecho económico es la necesidad y la utilidad individual, o sea, un móvil egoísta. El hombre es movido por un móvil egoísta de satisfacer sus necesidades individuales, y es esto lo que justifica el accionar económico. Esto, visto así simplemente, nos hace pensar que simplemente el hombre se mueve por razones individuales y egoístas, y desde el derecho vamos a estudiar que existen ciertos hechos jurídicos que implican movimiento de riqueza y relaciones económicas en el medio, que no necesariamente son movidos, no solamente implican un interés individual o egoísta del ser humano, sino que al contrario, hay otros fines que mueven al ser humano, como por ejemplo son los contratos de locación o los contratos, de donación, en donde podemos ver que el fin que mueve a una parte a realizar un acto de liberalidad no es un fin egoísta individual, al contrario, es un fin altruista. Con esto llegamos a la conclusión que el ser humano es un ser complejo, donde no solamente los intereses individuales y egoístas son los que lo llevan a generar un movimiento o una conducta, sino que también en él coexisten fines espirituales y altruistas, y por ello el derecho lo abarca todo este grupo de relaciones. No obstante, esas situaciones jurídicas como las que he mencionado de las donaciones también son hechos económicos en alguna medida. Por lo tanto, esto nos llevaría a pensar que es necesario implementar también un concepto de utilidad comunitaria. No solamente hablar de que las relaciones o los hechos económicos están basados en la utilidad o necesidad individual, sino también en una necesidad comunitaria, entendiendo que el hombre, y más lo estamos viviendo en este preciso momento, hoy, con el hecho de que toca vivir a todo el mundo, no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, estamos viendo cómo el ser humano con sus conductas individuales es responsable también de la sociedad en general. Esta pandemia que nos ha tocado vivir nos ha puesto en relieve cómo el hombre tiene intereses individuales y que a veces quedan de lado en fin de una protección de un interés general y comunitario, donde lo que está en juego en este preciso momento es un bien superior, mayor, como es el derecho a la vida y a la salud. Dicho todo esto, por lo tanto, el derecho va a buscar, y no desde cualquier perspectiva, sino desde la perspectiva del naturalismo, va a buscar alcanzar toda la complejidad del ser humano, no solamente su aspecto individual o su aspecto egoísta. Desde que las ciencias económicas, desde que la economía se ha querido formar como ciencia propiamente dicha, que aparece en el siglo XVIII con el pensamiento de Adam Smith y David Ricardo, se ha tratado de llevarla a la economía para darle una base científica, se la trató de asimilar desde las ciencias mecánicas o de las ciencias duras,
naturales, en donde este tipo de ciencias se caracterizan porque la forma de enunciados teóricos que plantean son de tal manera que, dado un supuesto, generada otra situación, el resultado es X. Ese resultado se produce de una manera independiente de la intervención de la voluntad humana. Si nosotros pensamos cualquiera de las leyes de la física, las leyes de Newton, etc., se verifican un resultado que se genera como consecuencia independiente de la voluntad del ser humano. Al colocar a la economía dentro de esta rama de las ciencias, en sus primeros momentos, se buscó básicamente demostrar de que la economía se regía por leyes propias, similares a las leyes de la naturaleza, donde la voluntad humana, dicho en términos más globales, el Estado específicamente, no debía intervenir, puesto que su intervención provocaba distorsión en el funcionamiento de la ley. En otros términos, en el funcionamiento del mercado. Esto ha llevado este pensamiento o esta forma de ver a la economía se presentó en los primeros tiempos y fue con la revolución industrial, fue asentado aún más con lo que es la producción en masa o escala, basándose en un concepto de que las relaciones económicas, el motivo de las mismas es el interés individual o egoísta. Cuando aparece en el pensamiento de Carlos Marx, se sigue sometiendo al derecho a la economía, porque para Carlos Marx el derecho es un mero elemento formal. Y someterlo al derecho a la economía significa plantear que simplemente caminan por carriles diferentes y que no deben ser regidas las relaciones económicas por el derecho, porque provocarían distorsiones al mismo. Y ha llevado a una situación, realmente a situaciones extremas al respecto. ¿Por qué digo al respecto extremas? Y ahora viene con la otra pregunta que nos vamos a hacer al respecto. ¿Reglas económicas o reglas jurídicas? ¿Cómo se manejan estos dos enfoques de la realidad social? Desde los primeros momentos de Kant, nosotros tenemos que reconocer que siempre se planteó la bivalencia entre el ser y el deber ser. Desde la economía, como les explicaba, desde el minuto uno, que se la trató de enfocar como una ciencia, en el pensamiento de la escuela clásica, donde tenemos que destacar a Adam Smith, a Ricardo, se trató de colocarla, como les dije, dentro de las ciencias naturales, de las ciencias duras. Y se dijo que la economía se regía por leyes naturales, que por lo tanto que regían las relaciones económicas, en donde la voluntad humana no debía intervenir, puesto que lo contrario provocaría una distorsión del mercado. Decir esto no es otra cosa que la base del pensamiento que luego lo hubiéramos expresado cuando se dice dejar pasar, el mercado todo lo resuelve, sin la intervención humana o del Estado. Y el hablar de esta manera significó el instaurar lo que es un concepto de que el mercado se produce para vender, se establece una supremacía de lo que es la ley de la oferta y la demanda, sin control, sin regulación por parte del Estado. Y en cierta manera se comprende que esto haya sido así en el momento histórico en que esto se produce. La subordinación del derecho a otras formas de pensamiento están planteadas desde la Edad Media. Primero se lo trató de subordinar al derecho a la teología y así. No es raro que se haya intentado también subordinar el derecho a la economía. También se comprende que en ese momento histórico se haya concebido a la economía de esta manera. Lo importante es que el postulado de creer que la economía tiene una base de las ciencias naturales y que se maneja sobre una base científica de las ciencias duras, de las ciencias mecánicas, y que se maneja por el interés individual y egoísta, y que estas leyes naturales implican la no intervención de la voluntad humana en otros términos del Estado, hace comprender de que se excluye al derecho en las relaciones económicas, puesto que la intervención del derecho en esa concepción sería distorsionar el funcionamiento del mercado. Y esta es la base
del pensamiento capitalista, del pensamiento liberal, y recién con mucho tiempo de posterioridad, recién con Keynes, comienza a cuestionarse esta concepción de que el mercado todo lo resuelve. Pero desde esta noción es que se plantea la subordinación del derecho a la economía. Pero sabemos que el derecho tiene su razón de ser y su existencia a partir de la sociedad, y no solamente regulando el desorden que se puede generar en la sociedad, sino que visto desde más allá, desde una concepción del derecho naturalista, va a analizar la relación del ser humano en su complejidad, en toda su existencia, desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte. Incluso hoy, con las reformas que hay a nivel mundial, estamos trabajando con otros conceptos impensados en algún momento, como es el tema del genoma humano y otros temas más relacionados a la existencia del ser humano. Por lo tanto, el derecho va a atravesar al ser humano en toda su existencia como tal. Y donde el foco, donde la razón y el sostén de toda normativa jurídica es la vida, es el ser humano en su concepto de vida. Visto desde esta perspectiva del naturalismo o derecho natural, vamos a ver que se hace necesario que la economía quede dentro de lo que es el derecho, poniendo el derecho por encima de la economía, planteando que no existe el hecho que la economía se maneja por propias leyes naturales y que eso lo justifica que la economía funcione en cuanto a sus relaciones económicas, o en otros términos, el mercado en términos generales propios del concepto capitalista, por encima o por fuera del sistema jurídico de los estados. Un tema importante que vamos a analizar al lado de todo esto, que ya estoy hablándolo, es primero el mercado, luego la legislación, o cómo iría este tema. Es lo que yo les planteaba. El hecho de decir que la economía se maneja por leyes naturales propias, en donde, como si fueran las ciencias, como si fueran las leyes que gobiernan a la física, a las ciencias naturales, y que por lo tanto sabemos que en ese tipo de ciencias la intervención del ser humano modifica la producción del resultado de la ley. Entonces, plantear que la economía se asemeja a esta ciencia lleva a la consecuencia de la no intervención del Estado, y la intervención del Estado es a través precisamente de la regulación jurídica. El plantear esto trajo como consecuencia en la aplicación del pensamiento liberal o capitalista, que lo hemos conocido y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Dentro de ese contexto ideológico, el ser humano, en los mercados laborales, por ejemplo, el ser humano quedó establecido como, y lo estudiamos en el capítulo 2, como un mero recurso o factor de la producción más, totalmente sustituible en los procesos de producción, que a cambio recibe un precio que le vamos a denominar con el nombre salario. Esta idea hace que el ser humano sea como algo totalmente sustituible en las relaciones laborales y en los mercados laborales específicamente. Cuando ustedes estudian derecho laboral, van a ver la diferencia conceptual al respecto. ¿En qué medida? El ser humano no se separa de sí cuando pone a disposición de la empresa su capacidad productiva para producir bienes y servicios finales. El ser humano es un todo y coloca la capacidad de producción que tiene y coloca también, como dicen los laboralistas de la corriente del derecho natural, colocan su alma. El ser humano pone su fuerza de trabajo y parte de su alma al momento de entrar en un proceso productivo. Por lo cual decir que el ser humano es un objeto sustituible dentro de los mercados laborales ha traído consecuencias sumamente complicadas en todos los sistemas jurídicos del mundo, y que el derecho laboral, por ejemplo, ha tratado de corregir a través de las leyes laborales. Los temas serán abordados en mayor profundidad en la materia correspondiente, pero es importante que ustedes entiendan de dónde vienen estos órdenes de idea y la vinculación y el por qué estudiamos economía en derecho. También significa hacer una conversión, cambiar terminológicamente y ubicar al derecho por encima de la economía sería cambiar los conceptos.
no producimos para consumir, consumimos para producir. Y esto tendría mucho que ver el papel que juegan los sectores más fuertes de los mercados, logrando generar necesidades que son irreales muchas veces en la sociedad. Necesidades que tienen que ver en donde la publicidad, por ejemplo, cuando estudien estructuras de mercado, van a entender con mayor profundidad a lo que me refiero, cómo juega, por ejemplo, el factor de la publicidad dentro de lo que serían, por ejemplo, los gustos y preferencias dentro de un mercado específico, generando como consecuencia o resultado nada más y nada menos la existencia de mercados que no tendrían razón de ser si no fuera por estas influencias. Revertir los conceptos significaría que la producción tiene que ir con destino al consumo, pero aquel consumo que satisfaga efectivamente las necesidades del ser humano y no generando necesidades que no tienen sentido de ser. Entonces, tal vez, esto es una opinión personal, los recursos que aparecen de naturaleza limitada puedan servirnos para producir más bienes y servicios y que no siempre sintamos que los recursos que poseemos son limitados para producir los bienes. En otras palabras, significa pasar de una economía de productores a una economía de trabajadores, donde el centro de análisis de la economía sea el trabajo, sea los trabajadores vistos desde una perspectiva más humana, y donde los estados tengan como tarea en la planificación de las políticas económicas una planificación humana, no solamente basado en generar mercados. Creo que el mejor ejemplo de esta situación donde el mercado se maneja a partir de una economía de productores la tenemos en los Estados Unidos, donde pareciera que las políticas económicas van con destino a generar eso, a generar mercados que van con destino a satisfacer necesidades que tal vez son innecesarias inclusive. Y lo importante es que en este contexto mundial puede ser un momento para un cambio de formas de pensar y de ver la actividad económica. Dicho estas aclaraciones que nos permiten comprender que la vinculación entre el derecho y la economía no es simplemente verificar de manera antojada quién es más importante, si es más importante el derecho a la economía, si la economía está bien o mal. No está basado en eso. El enfoque que le queremos dar desde la cátedra es desde un análisis humanista del tema, entendiendo que el mundo vive hoy un contexto que nos está haciendo repensar las cosas. Desde el momento en que el mundo puso en tela de juego dos valores y analizó la vida, el derecho a la salud y específicamente el derecho a la vida y la economía, haciendo un análisis que era más primordial en este contexto mundial, esto nos está diciendo que hay un cambio de paradigma, sobre qué base vamos a construir a la sociedad mundial, ¿no? Ahora, entendido el mundo como una gran sociedad o como una gran familia. En este orden de ideas, hay que destacar otro tema a desarrollar que es el derecho económico. El derecho económico es la rama del derecho, es una rama de las ciencias jurídicas que tiene como tarea o como objeto de análisis o estudio, básicamente, lo que es la organización, la disciplina y el control de la actividad económica desarrollada tanto por los estados como por los emprendimientos particulares o privados, en todo lo que tenga que ver a la producción, a la circulación de la riqueza, al consumo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Esta es una rama, digamos, dentro de todo moderna, dentro de las ciencias jurídicas. ¿Por qué digo que es moderna? Porque, como recién lo explicaba, hubo un momento histórico en el mundo en donde pensar que el derecho o que el Estado, a través, o sea, el Estado utilizando el derecho pudiera intervenir en las relaciones económicas era imposible de manifestar, puesto que pareciera que la economía se movía en algunos momentos de la historia por sus propias normativas, por sus propias leyes o reglas, que llamamos las reglas o las leyes naturales económicas. Plantear que desde las ciencias jurídicas hubiera un sector o una rama que tratara de investigar esta vinculación entre la economía y el derecho era impensable en algún momento histórico. Hoy no. Hoy comienza a plantearse esta necesidad de verificar la relación entre economía y derecho
Y dentro de lo que es el derecho económico aparece el análisis del derecho constitucional económico. El derecho constitucional económico ustedes van a estudiar en la carrera, y por eso nosotros también lo tocamos en la cátedra. El derecho con la Constitución Nacional es la Carta Magna, el soporte o la base jurídica de todo el sistema jurídico de cualquier Estado. Dentro de la misma van a estar los derechos y las obligaciones fundamentales sobre las que se funda un Estado, básicamente. Por lo tanto, aparecen los principios, los criterios, los programas que adopta un Estado que surge. Es la norma máxima, es la que me marca el curso de acción de la normativa legal infraconstitucional. Entonces, en este contexto, es importante reconocer que desde hace un tiempo se ha incorporado la noción o el concepto, se estudia a partir del derecho constitucional lo que se denomina el derecho constitucional económico. Que el derecho constitucional económico no es otra cosa que un conjunto de preceptos de rango constitucional destinados a regular la vida económica de una sociedad. Es la parte de la Constitución, es el conjunto de normas, preceptos o criterios o programas que aparecen dentro de la normativa o del articulado o de la estructura de la Constitución de un país, que lo que buscan es analizar cuál es el modelo, cuál es el sistema planteado por esa Constitución para ese Estado específicamente analizado. Hay que destacar que el derecho constitucional económico no existió siempre, tampoco igual que el derecho económico, es una rama dentro de todo moderna. En 1917, con la Constitución de México, comenzamos a ver los primeros casos de aproximaciones al respecto, y luego va a pasar un tiempo a partir de esto, pero reconocer la existencia de un derecho constitucional económico significa un espacio en donde se pueda verificar el trabajo conjunto del sector privado con el sector público, o sea, del Estado o de los poderes constituidos a partir de la Constitución. Acá hay un concepto que quiero destacar, lo van a estudiar con mayor profundidad en derecho constitucional, pero la Constitución es la carta máxima, en ella se establecen todos los rangos o principios, pero constituye poderes. ¿Qué quiere decir? Hay poderes que surgen a partir del reconocimiento de la Carta Magna. El hecho de tener un aspecto económico dentro de la Constitución permite que aparezcan normativas relacionadas a esta coexistencia de intereses entre el Estado y los intereses particulares. En muchos casos, el derecho constitucional de algunos estados prevé de manera expresa un tipo o sistema de modelo o un sistema económico específico para ese estado, lo cual trae sus consecuencias, obviamente, reconocer expresamente un sistema económico. También plantea la posibilidad, no necesariamente en todas las constituciones está así manifestado o expresado, pero el control de la defensa de la competencia, el control de los mercados, la intervención y la obligación del control de cómo funcionan o cómo se estructuran los mercados. Todos estos son consecuencias de reconocer la existencia de un derecho constitucional económico o un conjunto de normas de contenido económico dentro de las constituciones de los estados. Es importante destacar, cuando hablamos de derecho constitucional económico, y relacionarlo con lo que son los sistemas económicos. Recordemos, en este capítulo primero, hemos analizado que hay 3 sistemas económicos que tienen que ver con la forma en que se resuelven los problemas básicos de la economía. Y esto tiene que ver con qué producir, cómo producir y para quién producir. Está el sistema liberal, el sistema de economía centralizada y el sistema mixto. Estos sistemas que existen a nivel mundial en las ciencias económicas pueden o no tener una distinta recepción dentro de lo que son las cartas magnas de los estados. En el caso nuestro, específico el sistema liberal, en el caso de la Constitución Argentina, pasaremos a analizar así brevemente. Ustedes lo van a estudiar esto o lo pueden ver un poquito mejor en el documento que les acompaña a esta clase. Cuando suba al aula virtual subiré esta clase, más un documento que es un resumen realizado de mi autoría. Y en esto podemos analizar la diferencia entre lo que es los sistemas y su implementación en la Constitución Nacional. El sistema liberal, sistema liberal
es el primero que nosotros vamos a evidenciar en nuestra Constitución. La Constitución histórica de la Argentina, la de 1853-1860, adopta este modelo, y esto tiene una razón de ser lógica. Los padres forjadores del Estado argentino, padres de la patria como se conoce, donde también está, por supuesto, Alberdi, un principal formador de lo que es nuestra Constitución argentina, los padres de la patria tuvieron su formación en Europa. Y recordemos que era Europa en aquel momento. Europa no era nada más y nada menos que el resultado de todo lo que había significado la Revolución Francesa, basada en ciertos principios como la igualdad, la libertad, la propiedad, que significaron un corte al modelo anterior que se había planteado en Europa monárquico. Cuando estos padres se forman y vuelven a la Argentina, lógicamente trajeron toda esa ideología que estaba en Europa. Y en ese momento, también en Europa estaba toda esta concepción que les he explicado sobre la economía, sobre el concepto de economía previsto por Adam Smith, David Ricardo, la escuela clásica, su enfoque similar a la de las ciencias mecánicas, ciencias duras, el concepto de las leyes naturales económicas, la no intervención del Estado en la economía, en otras palabras, la implementación del modelo capitalista o del pensamiento liberal. Es lógico que estos principios hayan sido adoptados en nuestra Constitución histórica, porque también era cierto, era impensado en aquel momento histórico, de acuerdo a esto que les he explicado, pensar que había una actividad económica susceptible de ser modificada por el Estado. Entonces, la primera parte de la Constitución Nacional Argentina, que no ha sido modificada por la reforma del año 94, subsiste todavía hasta la fecha el contenido de este tipo, basado en que en el Estado democrático liberal sobre la base de los siguientes derechos: libertad, propiedad privada, igualdad y seguridad jurídica. Luego viene otro periodo en la historia de la Constitución argentina que se denomina constitucionalismo social, que tiene mucho de concepción keynesiana. John Maynard Keynes es uno de los autores más importantes, a mi gusto personal, de los más importantes de la economía, el padre de la macroeconomía, y en este concepto de constitucionalismo aparecen plasmados en nuestra Constitución los derechos de segunda generación, que se denomina, que son los derechos del trabajador, de la mujer, del niño, de los niños. Y lo vamos a ver plasmado luego de la reforma de 1957, se incorporó el artículo 14 bis, y allí aparecen claramente una forma de reconocer el derecho del trabajo, sus derechos sociales. El constitucionalismo social a nivel mundial lo podemos encontrar en la Constitución de Weimar de 1919, pero este tipo de modelos constitucionales que lo van a estudiar en Derecho Constitucional se caracterizaron porque los derechos sociales eran plasmados de manera expresa y muy, muy rígida dentro de las constituciones. El resto de las constituciones que subsiguieron a estos modelos trataron de adoptar modelos más flexibles con pluralismo ideológico, en donde no se tratara de plasmar un modelo económico fijo, sino permitiendo la subsistencia de los dos modelos, el liberal y también con intervención estatal. Por eso se habla de un sistema económico mixto. Participación del sector privado con participación del Estado, controlando el funcionamiento de los mercados. Luego viene lo que sabemos, lo que fue la crisis energética de 1973, se pone en quiebra este concepto del estado benefactor o estado de bienestar, se lo denomina desde lo que es el pensamiento político, y esto significó esta quiebra del estado benefactor, que se hacía cargo de responder a muchas necesidades de la sociedad, una mayor intervención del Estado en la economía. Significó dos cosas diferentes de acuerdo a los países donde nos ubicaban: países desarrollados o países subdesarrollados. En los países desarrollados, el Estado va a seguir cumpliendo con las necesidades más básicas,
va a ser el modelo prácticamente adoptado por España, por Europa en general, y estaban los países subdesarrollados, donde estábamos los países latinoamericanos básicamente, en donde este periodo de crisis posterior a la crisis energética de 1973 trajo como consecuencia la apertura irrestricta de los mercados, la flexibilidad laboral, las privatizaciones, recordemos todo lo que fue el periodo de los 80 y los 90 en Argentina, y trajo como una situación donde aparece una figura que es muy triste reconocerla, que son las personas excluidas, que están totalmente por fuera de los sistemas, personas que están en la indigencia total. Esto es consecuencia de todas estas crisis y modelos. Aunque también hay que reconocer que Europa, 2007 en adelante, 2007, crisis del 2007, 2008, 2009, también se puso en juego esta noción del estado de bienestar que había quedado, y todavía a la fecha y ahora con la pandemia se verifica esta crisis que se generó en esos años. En cuanto a la Constitución argentina, los temas más importantes que hay que destacar que hay ciertos articulados que tienen un contenido económico que, si bien no se los exigimos que se lo sepan de memoria, es necesario que ustedes identifiquen claramente cuáles son los artículos de la Constitución Nacional, que es la norma máxima de nuestro sistema jurídico y que tienen un contenido económico. Vuelvo a aclarar y que quede claro. Nuestra Constitución Nacional Argentina no tiene ningún artículo o párrafo o inciso de algún artículo que indique cuál es el sistema económico adoptado para la Argentina. Lo vamos a inducir o lo vamos a sacar de varios artículos que lo vamos a pasar a desarrollar a partir de ahora. El modelo que tenemos en la actualidad es un sistema económico mixto, con protección del sector privado, con existencia del concepto de empresa privada, de mercado, de libertad, pero con intervención del Estado. Como yo les decía, la Constitución histórica del 53 y del 60 era lógico que adoptara un modelo de sistema económico liberal, porque era propio del pensamiento del momento y de la época en que se redacta nuestra Constitución Nacional. Los artículos de la primera parte, que se denomina la parte orgánica de la Constitución, la parte histórica o dogmática de la Constitución Nacional, tienen este contenido del modelo liberal. Los artículos que ustedes tienen que analizar y tener presentes son el artículo 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 25 y 26 de la Constitución Nacional. La reforma del 94 es la que implementa este modelo mixto que yo les estoy explicando. Y lo tenemos que ver o reconocer ciertos artículos que son clave en incorporar, no de manera expresa, reitero, pero sí de alguna manera podemos deducir el modelo o sistema adoptado por el sistema jurídico argentino. El artículo 41 es el artículo relacionado a la protección del medio ambiente. Este artículo es importante porque establece no solo el derecho, sino también la obligación por parte del Estado y de los particulares de protección del medio ambiente y el deber de reparar en caso de haber generado algún daño al medio ambiente. Y también plantea una noción muy importante en cuestiones de producción, y es que toda actividad productiva que se desarrolle en suelo argentino tiene que ser realizada de manera sustentable. Es decir, que no solo satisfaga las necesidades de la generación presente, sino también de las generaciones futuras. Y este es un tema muy importante y muy vigente en este preciso momento, donde estamos viendo los desastres que se han generado en el medio ambiente por actividades productivas realizadas sin el control del Estado, y que muchas veces el medio ambiente es un tema que nos atañe a todos, porque es el lugar donde vivimos la humanidad. Entonces va a generar, si bien les van a estudiar después en otras materias como Derecho Internacional Público, una serie de tratados internacionales en la materia, también genera ahora una responsabilidad individual y como sociedad respecto al medio ambiente. Esto ya estaba previsto en la Constitución en el artículo 41 con la reforma del 94. El artículo 42 es fundamental en la implementación de este modelo o sistema mixto, porque el artículo
42 es el llamado principio de la economía de mercado, y en el primer párrafo básicamente habla del derecho de defensa de la competencia y conjuntamente con lo que es el derecho de la empresa y el derecho a ejercer industria lícita del artículo 14, conjuntamente constituyen un plan o un orden económico adoptado para el sistema argentino basado en el concepto de economía de mercado. O sea, sobre la base de lo que es libertad laboral, sobre la base de lo que es libertad de consumo y libertad de oferta y demanda. O sea, el artículo 42 en su primer párrafo evidenciamos claramente, no claramente porque expresamente lo diga el sistema, se adopta para la República Argentina un sistema económico mixto, no, lo podemos deducir de la expresión del artículo, pero claramente surge del mismo que se reconoce para el argentino un modelo de mercado pero con intervención del Estado, en alguna manera. Y al decir esto, al tener un artículo de la Constitución, como el 42, donde me está reconociendo la economía de mercado dentro de la estructura constitucional, no es otra cosa que decir, esto es una deducción lógica, lo que vamos a hacer, no es otra cosa que reconocer la subordinación del mercado al derecho, y no cualquier derecho, al derecho constitucional específicamente hablando, a la Constitución como norma jurídica máxima. Entonces estamos hablando que hay una subordinación al reconocer el artículo 42, al decir, reconocemos que el sistema de relaciones de mercado, al funcionamiento de las empresas, libertad laboral, consumo, derecho de competencia, todos estos derechos reconocidos en el 42, pero subordinados al derecho al estar dentro de la Constitución. Esto es un tema muy importante el reconocer y quiero que les quede claro cuando hablemos de relación entre economía y derecho, dónde surge esta supremacía que yo les vengo planteando. Hoy surge de nuestra Constitución Nacional. Surge, hoy no, desde la reforma del 94, pero me refiero que está plasmado de alguna manera claramente. Esto va a tener, queda bonito en la Constitución, no es, tiene una consecuencia jurídica, porque el día de mañana, y hoy lo estamos viviendo, muchas de las decisiones políticas y económicas que se están adoptando en este contexto tienen su razón de ser en una justificación constitucional. Es someter a la economía y al funcionamiento irrestricto de los mercados sobre la base del derecho y el principio fundamental de la vida del ser humano. Entonces, es importante que ustedes sepan de dónde surge esta supremacía. La supremacía del derecho a la economía surge de la Constitución como norma jurídica máxima en el caso del Estado argentino. Esto trajo una serie de posiciones que les dejo para que ustedes lean del artículo del documento que les dejo en el clase. La segunda parte del artículo, el segundo párrafo del artículo 42, es el principio de la regulación estatal, y básicamente va a poner en cabeza de los poderes constituidos por Ejecutivo, Legislativo, Judicial, provincias, municipios, todos estos, la tarea no solamente de regular, voy a crear una norma que regule o que fije los precios, no, una tarea de integrar y formar parte de lo que son los mercados. Así vamos a estudiar a continuación en los otros capítulos lo que es la Ley de Defensa de la Competencia, que en este momento está siendo muy mencionada en los medios de comunicación argentina como consecuencia de la pandemia. Es una herramienta legal que le está sirviendo al presidente de la Nación para tomar algunas medidas en los mercados en razón de una protección de un interés superior y mayor, como es el derecho a la vida. Por lo tanto, el artículo 42 en el segundo párrafo le da la facultad y la obligación a los poderes constituidos de sancionar cualquier práctica sean desleales en cierta manera en los mercados y que puedan poner en riesgo a lo que es la comunidad o la sociedad en general. Esto es muy importante. Ahora, el artículo 42, la intervención del Estado dentro de los mercados, se aplica con un criterio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Significa que no es que el Estado deja de lado a los mercados, deja de lado lo que es la libertad empresarial, no es así. Es una intervención del Estado con coexistencia del mercado.
o sea, mercado y economía, trabajando en un mismo nivel u orden de ideas, en un plan o programa político económico. Eso es importante destacar porque cuando estudiemos, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia, vamos a ver que en Argentina no se prohíbe los monopolios, están permitidos, pero sí hay un control y sí hay herramientas que la ley provee para que en algunas situaciones la intervención del Estado pudiera corregir distorsiones que se generan en los mercados, porque la economía no se maneja por leyes propias, como así lo pensaron en su momento. El artículo 43 plantea un tema muy importante que es la acción de amparo. En la acción de amparo ustedes la van a estudiar en Derecho Procesal, Civil, y en el Derecho Procesal van a ver que es una medida procesal tendiente a la protección de... No solamente acá en la Constitución se verifica que no solamente es para la protección de los derechos individuales o personales, sino que se da la posibilidad que la implementación de esta medida procesal sea para casos de protección de estos derechos específicos, de los consumidores, al medio ambiente sano, a todo tipo de discriminación. Y esta medida procesal prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional está reforzada con otros artículos de la Constitución donde se instaura lo que es el defensor del pueblo, representante de intereses difusos o generales de la sociedad, y las asociaciones sin fines de lucro que tengan con objeto la protección de derechos como el medio ambiente, como los derechos del consumidor, etc. Por ejemplo, la medida procesal del amparo podría ser realizada por asociaciones como Greenpeace en protección de los derechos ambientales. El artículo 75 de la Constitución Nacional tiene mucho contenido económico. Allí vamos a ver muchos temas de regulación de las finanzas públicas. Las finanzas públicas tiene que ver con la rama que estudia específicamente la actividad financiera de toda la actividad que realiza el Estado tendiente a obtener recursos o ingresos para realizar el gasto público con destino a satisfacer las necesidades públicas y los servicios públicos. O sea que dentro de las finanzas públicas vamos a estudiar aquellos mecanismos que realiza el Estado tendiente a obtener los recursos con los que luego va a realizar el gasto público. Y el gasto público a los fines de satisfacer necesidades de la sociedad, necesidades de tipo pública y los servicios públicos. La rama o sector de las finanzas públicas que se encarga de la parte de los ingresos y recursos se llama poder tributario o poder impositivo. En el caso del derecho se lo denomina como derecho tributario y trata de verificar de dónde surgen los recursos del Estado, porque el Estado es como una gran familia, necesita un recurso para poder realizar sus gastos. El artículo 75, desde el inciso 1, 2, 3 en adelante, analiza mucho de estos principios financieros del Estado, determinando básicamente cuál es, distinguiendo la capacidad tributaria de los niveles de poder que existe a nivel constitucional, y determinando, se usa una subclasificación que se llaman impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan la capacidad directa o inmediata de capacidad de pago, capacidad de contribución, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias nosotros podemos ver inmediatamente cuál es la capacidad de pago de contribución que tiene aquel que obtiene ciertas ganancias. Y los impuestos indirectos son los impuestos que gravan la capacidad inmediata o indirecta de la capacidad de pago. Por ejemplo, el más conocido es el impuesto al valor agregado. En el artículo 75, inciso 2, se ve esta distribución de facultad de cobrar estos impuestos, de cobrarlos, crearlos, entre las provincias y la nación, aunque en la práctica las provincias han delegado las facultades al gobierno nacional para la recaudación, creación y recaudación de estos impuestos, y en el artículo también, en el inciso, perdón, se menciona también algo que ya se venía aplicando en la práctica, que es la ley de coparticipación. Una vez que se recaudan los impuestos, estos van a ser distribuidos con ciertos criterios de solidaridad y desarrollo a nivel nación. Estos son criterios que aparecen en la Constitución en el artículo 75, inciso 2. Después tenemos el inciso 17, 18 y 19, que es el principio del desarrollo humano. Acá también aparecen ciertos
criterios para los programas políticos en materia económica, que debieran ser plasmados en los presupuestos y que debieran ser orientadores al momento de las decisiones económicas en el país. Está relacionado al derecho de productividad económica, cuando habla sobre la productividad de la economía nacional, el inciso hace mucha referencia a lo que es la industria nacional, a la protección de la industria nacional como elemento importante. También el tema de lo que es todo lo relacionado al desarrollo científico y tecnológico como base del progreso económico del país es también importante y esto debiera estar plasmado en los presupuestos. Un tema, desarrollo científico y tecnológico, que hoy toca la puerta como un interrogante de qué es lo que ha venido sucediendo, así como en el capítulo 2 uno analiza la frontera de proceso de producción y la elección que hacemos con los recursos que poseemos, podemos producir diferentes bienes o servicios. La elección de aquellos bienes o servicios es una elección económica. Y el no colocar los recursos que se poseen en lo que es el desarrollo científico y tecnológico trae consecuencias a los países. Y hoy lo estamos evidenciando por las situaciones que se viven en temas de salud, en todo este tema de la pandemia puso en relieve un poco esta cuestión y también cómo los científicos argentinos con escasos recursos han demostrado estar a la altura, como los docentes de las universidades públicas también han estado a la altura científica que requiere la situación económica del país se genera. Esto es importante reconocerlo. Estos incisos del artículo 75 también vamos a encontrar la posibilidad de crear regiones por parte de las provincias con miras a un progreso económico. Así tenemos regiones como Atacalar y otras más, pero sin que esto signifique que se constituyan como órdenes políticos diferentes. O sea, a nivel constitucional existe la nación, las provincias y los municipios. Ese es el orden político reconocido por la Constitución. Las regiones no alcanzan esa naturaleza, pero sí pueden unirse provincias o partes de regiones o partes con los fines de lograr el progreso y resolver problemas en común que tengan para poder lograr el progreso económico. También los incisos mencionan sobre lo que son los derechos a los pueblos originarios. Y esto es algo muy importante porque hay un reconocimiento sobre la propiedad de las tierras que ya poseían y la obligación de darle tierras el nivel necesario para poder lograr también el desarrollo de estos pueblos que hacen al pueblo argentino, forman parte de nuestra población. En definitiva, estos son como los artículos más importantes en materia económica que se encuentran en nuestra Constitución. Hay otros artículos también que se pueden mencionar, pero así como más importantes son estos. Vuelvo a reiterar, hay algunos en los que hay que hacer mucho hincapié sobre de dónde surge esta relación, esta supremacía del derecho a las relaciones económicas, y esto es importante destacar. Vuelvo a modo ya de cierre de todo lo que he estado explicando, es importante que ustedes tengan presente que después de esto que estamos viviendo como sociedad, va a haber un cambio de paradigma, porque creo que en la historia nunca nos hemos planteado todavía esta relación. Hace mucho tiempo que no nos cuestionábamos, los estados, los gobernantes de los estados se cuestionaban esta relación entre lo que era la vida y la economía. Y las decisiones que se adoptaron en este momento fue en razón la mayoría de los estados. No generalizo porque es de público conocimiento que hay distintas posiciones políticas a nivel mundial, pero la mayoría de los estados adoptó medidas relacionadas a lo que es la vida por encima de la economía. Con lo cual está planteando que hay un derecho superior a todo esto y que es el derecho a la vida, al ser humano en sociedad, a la comunidad y una responsabilidad individual y como sociedad en solucionar toda esta situación. Espero haber sido clara, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta, también para cualquier observación que puedan hacer, pueden tener un criterio diferente en algún enfoque que yo haya dado del tema. La próxima clase que nos juntemos para realizar clase de consulta, lo dejo abierto para cualquier consulta que tengan y para cualquier apreciación que puedan hacer ustedes de este tema que les dijo hoy en esta videoconferencia. Les agradezco su atención.